El Centro de Extensión de la Universidad Adventista de Chile presenta a el pastor y profesor Daniel Vera en el curso Filosofía de la Educación Adventista. En los temas anteriores ya hemos presentado la importancia de la metafísica y la antropología y la educación adventista. Ahora necesitamos reflexionar en torno a otra rama de la filosofía que es fundamental para la educación. Me refiero a la epistemología. ¿Qué se entiende por epistemología? Desde el punto de vista etimológico, es una palabra que proviene del griego episteme y que significa conocimiento, y la palabra logos, que significa ciencia, investigación, estudio. Entonces podemos decir que la epistemología es el estudio o ciencia del conocimiento. Se refiere al modo en que una persona adquiere el conocimiento. En una definición un tanto más refinada, digamos que es el estudio científico que trata de los problemas relacionados con las creencias y el conocimiento, su naturaleza y sus limitaciones. Desde el punto de vista filosófico, la epistemología es la rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento, utilizando tanto al objeto y el sujeto que accederán al conocimiento, tanto así como a los límites del saber mismo. Estudia la naturaleza, las fuentes, la validez y los métodos del conocimiento. Intenta responder preguntas tales como ¿qué es verdadero y cómo conocemos? Puesto que el estudio de la epistemología se relaciona con temas como la confiabilidad del conocimiento y la propiedad de diversos métodos para alcanzar una verdad garantizada, permanece con la metafísica en el mismo centro del proceso educativo. Revisemos ahora entonces las fuentes del conocimiento. Para la educación adventista, el conocimiento verdadero tiene su origen en Dios, que es la fuente de toda sabiduría, y en la revelación que Él ha dado por medio de Jesucristo, las Sagradas Escrituras, la naturaleza y la apertura del ser humano hacia lo trascendental. La educación adventista considera que solamente Dios posee la verdad absoluta, aun cuando en el proceso de interpretación humana esta verdad puede ser desvirtuada. Reflexionemos entonces un poco más en estos conceptos. ¿Qué entendemos por revelación? Digamos que es la comunicación de Dios en lo que concierne a su voluntad. Y esto presupone una realidad sobrenatural y trascendente que irrumpe el orden natural, social y cultural. Entendemos que Dios, a través de la Biblia, se ha revelado al hombre. Ella contiene su voluntad, su orientación para cada uno de los seres humanos. Y la educación adventista, sobre la base de su creencia en la revelación divina como fuente primaria de conocimiento trascendente, atribuye a la Biblia una función fundamental en su currículo. Esta creencia determina el carácter peculiar de las instituciones adventistas. La Biblia es la más grande fuente de conocimiento y por lo tanto el fundamento de toda autoridad epistemológica. Para los adventistas, todas las fuentes del saber deben estar relacionadas con las Sagradas Escrituras y deben proveer la integración necesaria para el currículo. Para la educación adventista, la Biblia es la base para comprender los diversos campos de estudio y estos, en contrapartida, iluminan también el sentido de las Escrituras. ¿Y qué podemos decir de la naturaleza? La educación adventista la considera como otra fuente del conocimiento con la cual el ser humano entra en contacto a través de la vida cotidiana y del estudio científico. Pero también considera necesario recordar que existen problemas de interpretación del mundo natural porque toda la creación se vio afectada por la entrada del pecado en el mundo, causando degeneración y degradación. Esa es la razón por la que los descubrimientos científicos
que provienen del libro de la naturaleza deben ser comprendidos a la luz de la revelación bíblica. Otra fuente epistemológica es la racionalidad humana. El ser humano es, por esencia, un ser racional. El hombre fue creado para pensar de manera abstracta y reflexiva, razonando de causa a efecto. Y la razón humana es un aspecto esencial en lo relacionado con el acto de conocer. Pero los descubrimientos de la razón también deben ser verificados y aplicados de acuerdo con la verdad de las Escrituras. Es importante reconocer que la realidad tiene múltiples dimensiones, las cuales pueden ser conocidas de diferentes maneras y dan origen a diferentes tipos de conocimientos, los cuales tienen diferentes propósitos. De modo que las diversas vertientes del conocimiento deberían ser consideradas en una relación de complementariedad más que de antagonismo. Pero no hay que olvidar que de acuerdo a la epistemología adventista, todas las áreas del conocimiento deben ser abordadas desde una perspectiva bíblica. Esto implica que en lugar de dejarse moldear irreflexivamente por la cultura, los estudiantes deben aprender a acercarse a ella con criterios bíblicos de discernimiento y con un sentido crítico. No hay dudas de que el acto de conocer puede, por sus implicancias, modificar el ser del hombre. Y es por eso que la educación y la redención son procesos equivalentes. Esto alcanza especial relevancia en el caso de la experiencia de conocer a Cristo, que no es solamente un acto del intelecto. La educación adventista considera como conocimiento verdadero la creencia de que un Dios personal es una realidad necesaria y absoluta y que todo lo demás es contingente y relativo a él. Respecto al origen del universo, la epistemología adventista acepta como un hecho que éste se encuentra más allá del alcance de la investigación humana directa, pero considera que puede ser conocido de una manera más cabal en la medida en que nos la revela el Creador. En una investigación, en caso de conflicto, se debe escoger una fuente como predominante sobre las otras, siendo la revelación la que dentro de la educación adventista provee el marco de referencia básico por el cual las demás pueden ser evaluadas. Como adventistas entendemos que la naturaleza exhibe un propósito en su proyecto y su estudio constituye un camino hacia el conocimiento de su autor. Las leyes naturales deben verse también como una gran manifestación de la ley divina y en cierto sentido una indicación del carácter de Dios. Los métodos de investigación entre los adventistas son también los usuales, pero los motivos para emprender un determinado estudio, las presuposiciones que influyen en la formulación de hipótesis y las teorías por las cuales se interpretan los datos pueden ser totalmente diferentes y más amplios en sus fundamentos. Finalmente, digamos que la epistemología, así como la metafísica, está en la base de la actividad y el pensamiento humano. Los sistemas educacionales tratan con el conocimiento y por lo tanto la epistemología es determinante y fundamental en las prácticas y creencias educacionales. Esta ejerce un impacto directo en la educación. Por ejemplo, las suposiciones acerca de la importancia de las diversas fuentes del conocimiento se reflejarán ciertamente en el énfasis curricular. En este sentido, un currículum basado en la Biblia diferirá de forma sustancial al de una institución basada en un conjunto de premisas naturalistas. Por ello, los educadores deben comprender plenamente sus presuposiciones epistemológicas antes que sean capaces de operar efectivamente. Eso es todo por ahora. Dios les bendiga.